Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy les contaré la historia de una cantante de la Ópera de París, cuya corta vida le alcanzó para ser la mayor estrella de su tiempo, pero también la persona más polémica, una mujer que incluso puso en su lugar a libertinos y criminales. Julie Duvigny, también conocida por su nombre artístico como la Maupin, nació entre el año 1670 y 1673 en París, Francia. Fue hija de Gaston Duvigny, que era un empleado de Luis de Lorena, conde de Armagnac, quien a su vez trabajaba como escudero de nada más y nada menos que el rey de Francia, Luis XIV, que gobernó Francia en un momento bastante peculiar y cuya corte era considerada bastante extrema. Habían muchos vicios, mucha vida nocturna, mucha prostitución, estafas, asesinatos, y en general su nobleza caía en todo tipo de excesos, sin tener mucho sentido de la propiedad ni de los límites. El padre de Julie, Gaston, como muchos otros asociados a la nobleza, era un apostador y alcohólico, que permitió que Julie, como su única hija, a pesar de ser una niña, adquiriera los mismos hábitos. Cabe aclarar que además, Julie creció sin figura materna, rodeada de escuderos, pajes y otros empleados, cuyo vocabulario y hábitos eran considerados vulgares y corrientes, pero que forjaron el carácter de Julie. Y no solo eso, Gastón, usando su influencia, consiguió que Julie tuviera una educación muy costosa y muy variada. Y muy específica, algo que solo habría podido tener algún príncipe o noble de su tiempo. Por eso, con aproximadamente 12 años, Julie pudo asistir a la corte, donde recibió clases de los mejores tutores. Y entre muchas otras cosas, ella se destacó en la esgrima, lo que de inmediato la hizo muy peculiar, porque en esa época no se acostumbraba a que las mujeres de ninguna clase social practicaran esgrima, y menos que fueran tan buenas y que se entrenaran con hombres. Por eso es que ella se volvió tan popular. Al poco tiempo de haber iniciado con las clases, Julie se convirtió en una de las mejores esgrimistas, pero también una de las jóvenes más bonitas. Se le describe con cabello castaño rubio, grandes ojos azules, nariz aguileña, boca preciosa, piel muy blanca y garganta perfecta. Por eso, con el acceso a la corte que le dio su padre, no solo fue buena para cuestiones académicas, sino que rápidamente captó la atención de varios hombres, principalmente Luis, conde de Armagnac, quien era nada más y nada menos el empleador de su padre, quien la hizo su amante cuando Julie tenía 15 años y él prácticamente le doblaba la edad. No sabemos qué pensaba el padre de Julie, pero en esa época era relativamente común este tipo de acuerdos, en donde el empleador tomaba a una de las hijas o hermanas de sus empleados, y generalmente esto les beneficiaba a ellos porque no solo les daban un mejor trato, también les daban mejor sueldo, y ellas además también obtenían regalos. Así es que esto era de lo más común a pesar de la diferencia de edades. La relación continuó y un par de años después de haberla iniciado, el padre de Julie falleció. Fue entonces que, por órdenes de su amante, Julie se casó con el señor Jean de Maupin, un empleado común, quien sin embargo fue enviado al sur de Francia, mientras que Julie y el conde de Armagnac continuaron su amorío, el cual sin embargo no impidió que Julie se involucrara en otros amoríos, principalmente con un maestro de esgrima llamado Serane, quien era director de la sala de armas. Sin embargo, el problema es que este hombre se involucró en muchos problemas y terminó matando a otro hombre en un duelo. No sabemos por qué fue ese duelo ni qué pasó entre ellos, pero el punto es que los duelos eran ilegales, así que este hombre tuvo que huir de París mientras que la policía lo perseguía. Julie, enamorada, ignoró todo y terminó huyendo con él. La pareja pasó los siguientes años escondiéndose en diferentes zonas rurales de Francia, hasta que finalmente llegaron a Marsella. Fue en este periodo que Julie, buscando ocultarse y estar más cómoda, comenzó a vestirse como hombre, más específicamente con ropa para montar caballos de hombre. En Marsella, la pareja pronto quedó en bancarrota, así que tuvieron que montar diversos espectáculos.
cantaban, bailaban y hacían shows con espadas. En esos shows, Julie, a pesar de ir vestida como hombre, captó la atención por su bonita cara y su cuerpo atractivo. Eso y una buena voz la llevaron a ser cada vez más popular, aunque terminó siendo bastante escandalosa, porque comenzó una relación con una joven de buena familia de la zona. La familia de esta joven, cuyo nombre no sabemos, enfureció por completo y terminó enviando a la joven al convento de Aviñón. Pero Julie estaba tan enamorada que fingió tener vocación religiosa, siguió a la joven y se unió al convento, donde las dos retomaron su relación en secreto. Lo siguiente para Julie era huir del convento, pero no se iba a ir sin su amada, así que desenterró una monja que acababa de morir y la colocó en la cama de su amada, fingiendo que ya había muerto. Después, para encubrirlo todo, Julie prendió fuego a una de las habitaciones. Al inicio el plan tuvo éxito y las dos pudieron huir del convento, pero una investigación lo reveló todo y Julie fue encontrada culpable por un parlamento local que la condenó a muerte en la hoguera. Este veredicto frustró por completo los planes de Julie. Su amada volvió junto a su familia y Julie tuvo que huir de vuelta a París. Cabe aclarar que la quema del convento es algo de lo que no existen documentos, así que no sabemos realmente si pasó o si solo fue algo muy exagerado. Pero el punto es que Julie dejó atrás a sus amantes, un escándalo, y volvió corriendo a París. Sin embargo, su vida no sería completamente limpia, y es que en el camino, Julie se involucró en muchas peleas de taberna. Destaca una con el caballero Luis Joseph d'Albret, quien pensando que Julie era un hombre, supuestamente la insultó, y cuando ella le respondió, él se dio cuenta que era una mujer. Ella casi lo mata con una espada, pero Luis quedó completamente encantado y terminaron haciéndose amantes. Sin embargo, ese no era el momento correcto para el romance. Julie tenía que irse a París y Luis no quería acompañarla. Sin embargo, aceptó apoyarla económicamente y ellos siguieron siendo amigos toda la vida, que intercambiaron mucha correspondencia. Siguiendo con su trayecto, Julie se involucró con un maestro de canto llamado Michel, quien le ayudó a perfeccionar sus habilidades, pero después se involucró con un cantante llamado Gabriel Vincent, quien la hizo su amante y quien le prometió que la iba a ayudar a construir una carrera. Juntos llegaron hasta París. Pero recordemos que Julie había huido junto con un hombre que había sido acusado por celebrar duelos que eran ilegales. Así que indirectamente, Julie también era considerada una criminal convicta. Eso le iba a impedir hacer una carrera o tener cualquier tipo de publicidad. Por eso es que Julie tuvo que recurrir a su anterior amante, el conde de Armagnac, quien aprovechando su cercanía con el rey Luis XIV, le consiguió a Julie un indulto. Con eso, Julie pudo ingresar a la Ópera de París, donde su amante Gabriel Vincent consiguió que ella pudiera audicionar para papeles muy importantes. Y finalmente, Julie realizó su debut en diciembre de 1690. Aunque claro que Julie no era la protagonista, sino la superestrella francesa Marie-Lou Rochot, quien era considerada una de las artistas más talentosas de su tiempo. Pero el hecho de no ser protagonista no quiere decir que Julie hubiera fracasado o que hubiera tenido un mal inicio. De hecho, era muy complicado llegar a participar en este tipo de obras y Julie contaba con cierta popularidad y sobre todo interés del público. Y es que muchos de los que asistieron a ver esa obra tenían curiosidad por saber si Julie realmente tenía algún talento o si únicamente estaba ahí por sus escándalos o su conexión con sus amantes. Así que cuando Julie realizó su presentación y la gente vio que sí tenía talento para cantar, quedaron boquiabiertos. Sobre todo porque después de terminar su parte, Julie agradeció la aprobación quitándose el casco y haciendo una reverencia. Con eso, Julie demostró que era una mujer muy hermosa y provocó un aplauso aún más frenético por parte del público. Esto marcaría el inicio de su prometedora carrera. Y entre 1690 y 1694, Julie apareció en muchas producciones importantes de la Ópera de París, haciéndose más famosa bajo el nombre artístico de La Maupin. Interpretó a muchos y renombrados compositores, incluyendo a Henri Desmarets y a André Campra. Claro que bajo del escenario, Julie seguía siendo Julie y no dejó de involucrarse en problemas.
sobre todo de amores. Se cuenta que entre los muchos problemas que tuvo, estuvo un altercado con uno de sus compañeros de trabajo, Louis Goulart, que era uno de los colegas de la ópera de Julie y quien estaba enamorado de Julie, pero ella lo rechazó, así que él la insultó quejándose de su falta de talento. Furiosa, Julie lo retó a un duelo, y cuando él se negó, ella lo confrontó a unos pasos del Palacio Real. Él no respondió, pero ella comenzó a golpearlo y lo humilló diciéndole que era un cobarde. Por esas fechas, Julie se enamoró perdidamente de la soprano Franchon Moreau, quien, por desgracia para Julie, era pretendida incluso por príncipes y el mismísimo heredero francés. Así que Franchon se negó a tener algo con Julie, quien no pudo aceptar el rechazo e intentó suicidarse. Hubo muchos otros eventos como esos, aunque en su mayoría no le trajeron grandes consecuencias. Pero hubo uno que sí, y por desgracia, justo cuando la carrera de Julie estaba llegando al éxito, el escándalo comportamiento de ella lo arruinó todo. En enero de 1692, después de su intento de suicidio, Julie, despechada, asistió a un baile de la corte, donde, vestida como hombre, sedujo a muchas jóvenes. Pero, cuando intentó seducir a Mademoiselle de Seri, una joven que servía como dama para la realeza, las cosas fueron muy mal. Seri se sintió ofendida por los avances de Julie, quien supuestamente la habría besado a la fuerza, y entonces 3 hombres que cortejaban a Seri salieron en su defensa, retando a Julie a un duelo de espadas. Para su sorpresa, Julie no solo aceptó, sino que los venció a todos. El problema era que los duelos, como les dije, estaban prohibidos, así que cuando se descubrió todo, Julie no solo fue perseguida por la policía, sino que casi fue condenada a muerte. Sin embargo, afortunadamente para ella, cuando Luis XIV se enteró que se trataba de una mujer, él quedó muy divertido con el asunto, pero además decidió perdonarla, aclarando que las leyes de los duelos no se aplicaban a las mujeres. Julie salió bien librada, pero el escándalo era demasiado fuerte y en 1697 prefirió marcharse a Bruselas, Bélgica, donde intentó retomar su carrera como cantante, entrando a la ópera que tenía Bruselas. En ese lugar le fue bastante bien, pero el comportamiento de Julie no cambió demasiado y se le consideró muy excéntrica y demasiado extraña, porque resulta que durante una escena de suicidio, ella literalmente se apuñaló, lo que horrorizó al público. Además de eso, Julie se enamoró de Maximiliano Emanuel, elector de Baviera, con quien inició una relación. La pareja terminó viviendo juntos, pero Maximiliano pronto se aburrió de Julie y tomó a otra amante con quien se encariñó rápidamente. Pero Julie seguía ahí, atrás de él, así que para evitar problemas, Maximiliano terminó la relación dándole a Julie una suma muy alta de dinero para que lo dejara en paz. Ofendida, Julie le arrojó el dinero en la cara. Respecto a esto, hay otra versión de la historia que en realidad cuenta que ella le arrojó el dinero a los pies, y hay otra que dice que en realidad ella le arrojó el dinero al enviado que él había mandado con el dinero. Pero bueno, el punto es que ella rechazó ese dinero y regresó a París. En 1693, de vuelta en casa, Julie reanudó su carrera musical. Curiosamente, para ese preciso momento, Lou Rochois, que era la actriz más destacada de su tiempo y quien siempre acaparaba los protagónicos, decidió retirarse de los escenarios porque quería dar clases privadas de canto. Con ella, fuera del panorama, Julie se convirtió en la nueva gran estrella y asumió mucho más protagonismo. Fue entonces, entre 1698 y 1705, que su carrera alcanzó el punto máximo, y Julie recibió un reconocimiento especial en 1699. En esos años, Julie apareció en más de 24 producciones teatrales, incluyendo óperas, ballets y conciertos. Muchos de sus papeles tuvieron que reescribirse para poder adaptarse mejor a su rango vocal, que en la época se describió como agudos bajos, y que según los críticos era inferior y no tenía entrenamiento como otras artistas. Pero a pesar de las críticas negativas, había otras muchas críticas positivas, y algunos cronistas, como Philippe de Crujon, describieron que Julie tenía la voz más hermosa del mundo. Eso y su carácter la hicieron destacarse en papeles de diosas
mujeres luchadoras fuertes. Muchos compositores, como Antoine Manchet, escribieron papeles específicamente para Julie, diseñándolos de modo que fueran con su carácter, e incluso con el gusto por vestirse de hombre. Desde luego que su popularidad y su talento no solo la convirtieron en una artista famosa, sino también en una celebridad de su tiempo, y muchos miembros de la nobleza la buscaron, así que Julie terminó siendo invitada en fiestas y eventos. Incluso llegó a cantar en el Palacio de Versalles, donde coincidió con el rey Luis XIV. Sin embargo, a nivel emocional, Julie siguió siendo muy complicada. Durante muchos años sostuvo una relación con Gabriel Vincent, este cantante que le ayudó a entrar en la ópera, ¿recuerdan? Bueno, con él. Pero la relación con el paso del tiempo dejó de ser sana. Ellos comenzaron a pelearse físicamente hasta que terminaron con denuncias policíacas y todo. Así que la relación llegó a su fin. Y para 1701, el marido de Julie estaba de regreso, porque ella estaba legalmente casada desde los 16 años, y aunque no lo hubiera visto, pues él seguía siendo su esposo. No sabemos a qué clase de acuerdo llegó con él, pero ellos comenzaron a mostrarse juntos en público, al tiempo que Julie seguía teniendo otros amoríos con hombres y con mujeres. Sobre todo destaca uno que inició en el año 1703 con la rica y famosa marquesa de Florensac, quien fue considerada por muchos como la mujer más hermosa de toda Francia. La marquesa hasta entonces había tenido muchos amantes, pero para sorpresa de muchos, ella y Julie tuvieron una relación bastante estable. Vivieron juntas y se mostraron enamoradas y tranquilas, por lo que esta se consideró la relación más sana que Julie había tenido en toda su vida. Paralelamente, Julie siguió con su carrera musical y en mayo de 1705 estrenó el que sería su último papel, porque resulta que poco más de un mes después, su amante, la marquesa, enfermó de fiebre y murió el 2 de julio. Devastada por la pérdida, Julie, de 35 años, se retiró de los escenarios. Y aunque muchos lamentaron su decisión, rápidamente fue olvidada entre el público. Julie se alejó de los escándalos y llevó una vida tan discreta que nadie sabe con seguridad a dónde se fue. Una versión cuenta que junto a su marido se estableció en el campo donde fueron felices. Otros aseguran que en realidad Julie ingresó a un convento, pero pues realmente nadie lo sabe con seguridad. Y todo lo que sabemos es que Julie murió por causas desconocidas a la edad de 37 años en el año 1707. Para entonces, el público, los compositores, los admiradores de su trabajo, ya se habían olvidado de ella, aunque todavía era relativamente recordada por sus muchos escándalos. Y pues nada, chicos y chicas, ese es un resumen de la vida de la actriz Julie Duvigny, que me habían pedido, me pidió alguien de ustedes por Instagram. Y pues nada, ella tuvo una vida bastante polémica. Hay muchas partes de su vida de la que hay varias versiones. Hay otras partes, por ejemplo, esto del convento, que no se sabe si se exageró mucho, porque no hay como muchas fuentes que lo puedan respaldar, pero hay otras que definitivamente sí están muy corroboradas. Y pues nada, fue una mujer que vivió de una forma muy diferente. También hay que decir que esa fue una época en Francia en donde se dan muchos personajes peculiares, porque así lo permitía el tiempo, porque el propio Rey Sol, que era Luis XIV, pues promovió un poco, ¿no? El hecho de que su nobleza fuera tan excéntrica, tan extrema, que hubieran tantas cosas, ¿no? Que a lo mejor en otro tiempo había sido mucho más recatado. Pero pues en esta época se dio como que cierta libertad o cierto espacio también para que las mujeres pudieran hacer otras cosas que no se habían permitido. Y pues nada, ¿no? De Julie se dice que también estaba esta parte de si era bisexual, no, también en su momento la señalaron de ser únicamente lesbiana, pero la verdad es que al final de cuentas pues ella vivió una vida como ella la quiso vivir y pues se han dado muchas novelas, muchas obras sobre su vida, algunas les digo exageran ciertas cosas, es imposible que nosotros sepamos con seguridad cómo fue su vida, pero pues nada, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.